Buenos días, en nombre de la Cámara de Comercio Aborrazur, sean bienvenidos a este nuevo evento de entidades sin ánimo de lucro. Para el día de hoy tenemos al director de Servicios Registrales y Jurídica, el doctor Jorge Federico Mejía Valencia como expositor. El doctor Mejía es abogado de la Universidad de Antioquia y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Es autor del libro Consideraciones Generales al Contrato de Arrendamiento de Locales Comerciales. Actualmente se desempeña, repito, como director jurídico de la Cámara y director del Centro de Conciliación y Arbitraje. Doctor, entonces, damos paso para que usted inicie su presentación. Muy bien. Buenos días para todos. La verdad, yo sé que tenemos pues como el titular de la conferencia lo que es la elaboración de las actas de las entidades sin ánimo de lucro, pero yo quiero, dado precisamente el alcance de las asesorías que hemos venido compartiendo de aquí en la Cámara, los abogados, quería de todas maneras, antes de darle la palabra al abogado Walter Ortiz, que igualmente va a ser la persona que nos va a acompañar básicamente en todo lo que es la elaboración de las actas, con los criterios y conceptos que les van a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque una de las grandes dificultades que advertimos nosotros cuando se presentan para registro las entidades sin ánimo de lucro es precisamente en unas falencias que se detallan y se advierten precisamente en la mala redacción de las actas, al muchas veces no consultar los propios estatutos y por lo tanto se hacen entonces unos errores que hacen inviable el registro de las mismas. Pero antes que eso yo quería, porque he visto que es recurrente, cómo me confunden con cierta frecuencia los conceptos de asociación, corporación, fundación. Entonces quería precisamente darles como un esbozo general, simplemente qué es lo que yo voy a hacer sobre este tipo de asociaciones y corporaciones y mencionarles algunas normas que me parecen que son muy importantes que ustedes tengan siempre presentes. Quedamos claros entonces que una asociación es la reunión de dos o más personas mediante aportes de dinero o en especie, con un fin de beneficencia social, lúdico, deportivo, cultural, recreativo, el interés de la comunidad o el interés de los propios personas que la constituyen. Entonces, la asociación. Si yo digo asociación, amigos de la luz, estoy diciendo que es un tipo de entidad sin ánimo de lucro. Si yo digo corporación amigos de la luz, estoy diciendo exactamente lo mismo. Entonces, asociación y corporación indistintamente señalan lo mismo. Asociación Amigos de la Luz y Corporación Amigos de la Luz, estoy diciendo exactamente lo mismo. La asociación tiene fines lúdicos, recreativos, deportivos, culturales, y eso va a ser importante, esos fines, enseguida cuando miremos unas normas que quiero señalarles para que ustedes las tengan muy presentes, porque va a ser importante, sobre todo desde el punto de vista tributario. Pasemos a la otra diapositiva, abogado, por favor. La fundación es realmente es la precautelación de un patrimonio a un fin determinado, básicamente. A diferencia de la asociación, la fundación puede surgir de la voluntad de una sola persona o de varias personas y afectando, es la precautelación de un patrimonio. O sea, tenemos que tener un patrimonio determinado. Sin patrimonio no existe fundación. ¿Sí? Entonces tiene que haber una realización efectiva a un fin de beneficencia público. ¿Qué características tiene la fundación distinto a la asociación o corporación? Miren ustedes cómo, por ejemplo, en una fundación, el objeto social de la fundación es en su esencia inmodificable, ¿sí? Debe tener obligatoriamente un revisor fiscal. Y porque incluso en su esencia el objeto social de la fundación es inmodificable, tiene una razón bastante importante que la advierte el legislador, porque es que miren que es la voluntad de una o varias personas con fines lúdicos, recreativos, deportivos, esos prohombres, esas personas que muchas veces al final de sus vidas dicen, hombre, yo tengo la familia pues muy bien arreglada económicamente y voy a simplemente destinar una plata o un dinero, un patrimonio o unos bienes para un fin de beneficencia pública. Entonces voy a crear
la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl y voy a destinar exclusivamente ese dinero que tengo para ese bien. ¿Y cuál es en su esencia? ¿Qué es? ¿Por qué la fundación en su esencia es inmodificable en el objeto social? Por una razón sencilla, porque la idea es que ese bien, ese beneficio público, esa utilidad común, ese interés social perdure en el tiempo, incluso que le sobreviva al mismo fundador o fundadores. O sea, la idea es que si ese fin social le puede incluso sobrevivir al mismo fundador mientras la fundación siga con, digamos, económicamente viable, perfectamente ese objeto social que está canalizado en ese servicio público, la idea es que le sobreviva al mismo fundador y no simplemente que se murió el fundador y entonces le cambien el objeto social y todos para Cartagena. No, la idea es que perdure en el tiempo ese objeto social y se respete la voluntad de ese fundador aún incluso después de su fallecimiento y perdure la fundación con ese fin lúdico, recreativo o social que tiene. Y tiene que tener revisor fiscal obligatoriamente. Y hay algo importante, por ejemplo, a diferencia de las corporaciones o asociaciones que deben de tener un término definido, la fundación, por esa misma característica de perdurabilidad en el tiempo, es el término de duración es indefinido. Entonces, miren que tiene unas características distintas la fundación a la corporación o asociación. Miremos la otra diapositiva, abogado, por favor. Entonces, quiero aquí rápidamente contarles, obviamente, de dónde sale las corporaciones, asociaciones, pues obviamente de nuestra Carta Política, el artículo 38 nuestro garantiza el derecho a la libre asociación. Y cuando hablamos de libre asociación, ahí estamos hablando que podemos ser corporaciones, asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperativas, precooperativas, es decir, todas estas serie de entidades que se pueden formar con la libre asociación. Mire, esta ley 454 determina, sí, es el marco conceptual que regula todo lo que es la economía solidaria. Esta parte de la superintendencia de la economía solidaria, a través de ella, pues se regula todo lo que es las cooperativas, los entes de control es la superintendencia. ¿Y a quién regula? A las cooperativas, precooperativas, mutuales, ¿sí? Para este tipo de sector de la economía solidaria es la superintendencia la que tiene el marco regulador de este tipo de entidades. Hay una norma general para todo tipo de entidades, que es el decreto 1529 de julio del 90, es la norma general de competencia. El Estado decantó y dejó en manos de los gobernadores precisamente el manejo de las entidades sin ánimo de lucro. Y a través entonces de las gobernaciones se da la norma general de competencia para efectos de regular el control, vigilancia que se hace sobre las diferentes entidades. ¿Por qué las cámaras de comercio estamos hablando y por qué las cámaras de comercio no son las que en este momento tienen que ver con el registro de las entidades sin ánimo de lucro? Acuérdense que las cámaras de comercio somos entidades sin ánimo de lucro, gremiales, corporativas, y les llevamos unos registros o les llevamos unos registros públicos al Estado colombiano, por expresa delegación que nos ha hecho el Estado. Pero es con este decreto del 2150 de diciembre 5 de 1995, el gobierno nacional dijo, cámara, yo sé que ustedes llevan el registro mercantil y llevan también el registro de proponentes, pero yo también quiero que ustedes a partir de la fecha de este decreto, ustedes me registren un montón de entidades sin ánimo de lucro, no de todas, de un montón de entidades sin ánimo de lucro porque hay una serie de excepciones. Pero a partir del artículo 40 del 2150 de diciembre 5 del 95, se estableció y dijo, cámaras de comercio, ustedes me van a registrar un montón de entidades sin ánimo de lucro, asociaciones, corporaciones, cooperativas, precooperativas. Sí, ese tipo de entidades se deben de registrar ante las cámaras de comercio y acuérdense que por norma general de competencia es entonces la gobernación quien ejerce la vigilancia, el control y la inspección, vigilancia y control. Pero este decreto 2150 de diciembre 5 del 95 es el que nos tiene a las cámaras de comercio reconociendo la personería jurídica de las entidades sin ánimo de lucro. Hay otro decreto que sigue igualmente, Walter, en la otra diapositiva, que es el 427 de 1996. Exacto. La otra. Doctor, no, ese no está ahí. ¿No está ahí? Ah, No, bueno. no.
Entonces lo voy a mencionar que simplemente es el 427 de 1996, que es el decreto reglamentario del decreto 2150 de diciembre 5 del 95. Ese decreto 427 establece precisamente el tipo de excepciones de entidades sin ánimo de lucro que no se registran en la Cámara. A su vez, el artículo 45 del 2150 establece también una serie de excepciones de entidades que no se registran en las cámaras de comercio. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ley 115 de la educación está exento del registro en la Cámara de Comercio. O sea, todo lo que tiene que ver con educación formal, no formal, informal o profesional no se registran en las cámaras de comercio. O sea, todas esas entidades sin ánimo de lucro con fines educativos no se registran en la Cámara. Igualmente, todo lo que tenga que ver con el sector salud. El sector salud, pues ya será la seccional de salud de Antioquia la que entra a vigilar, regular y seguramente a reconocer la personería jurídica de este tipo de entidades. Lo mismo pasa con las entidades del deporte como clubes profesionales, ya será el INDER quien establece y determina el reconocimiento de la personería jurídica de este tipo de entidades. Entonces, yo no tengo más normas ahí en la otra diapositiva, no recuerdo. No, doctor, Bueno, solamente teníamos estas. hasta ahí. Bueno, entonces, pero entonces sí, para terminar y ya darle la palabra a usted que realmente era hablar de actas y de requisitos legales, pero quiero hacer énfasis en dos normas que quiero que me tengan muy, muy presentes, señores, de entidades sin ánimo de lucro. El decreto, el artículo 19 y el artículo 359 del Estatuto Tributario. Ojo, artículo 19 y 359. ¿Por qué? Porque son las normas que establecen precisamente un régimen tributario especial para las entidades sin ánimo de lucro, un régimen tributario especial. El artículo 19 precisamente dice qué entidades son y el 359, pues que son entidades de un régimen especial, y el 359 establece lo que son las actividades meritorias. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es que ustedes pueden en determinado momento, si no lo han hecho, ajustar ese objeto social, al menos en las corporaciones o asociaciones, que acuérdense que es mutable, modificable, cambiable, alterable, el objeto social de las corporaciones o asociaciones, más no así el de la fundación, pero si uno lo puede ajustar al 359, que donde establece lo que son las actividades meritorias. Y lo que pasa es que la norma dice que si una entidad sin ánimo de lucro se ajusta a las actividades reguladas precisamente en el 359 del Estatuto Tributario, accede a un régimen tributario especial y por ende, por ejemplo, ya no declara la renta como todas las personas jurídicas con un 35%, sino con un 20%. Entonces, mira cómo si mi objeto social de la corporación o asociación se casa igualmente con las actividades meritorias del 359 y si no para ajustarlo para tratar de acceder a esos beneficios tributarios especiales que establece esta normatividad. Y otro decreto que quiero que me tengan en cuenta para cerrar, que tiene el mismo número del que está ahí en pantalla, es el 2150, pero el 2150 de 2017, 2150-2017. Es un decreto muy amplio, muy vasto, pero es un régimen, ese decreto, el 2150 de 2017, tiene algo muy, muy importante que a ustedes les puede interesar muchísimo, y es precisamente que habla todo de lo que es las donaciones, cómo hacer la certificación para las donaciones, porque acuérdense que si algo puede hacer una entidad sin ánimo de lucro es precisamente estirar la ponchera precisamente para recibir donaciones gracias a ese espíritu loable, solidario, altruista que maneja. ¿Sí? Entonces, con el 2150 de 2017 se establece la regulación de cómo obtener o cómo dar esos certificados de donación, porque obviamente el que dona necesitará ese certificado precisamente para su declaración de renta. Y la donación, pues obviamente le sirve muchísimo a la entidad sin ánimo de lucro. ¿Sí? Y además regula algo muy, muy importante. Acuérdense que son entidades sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida. Entonces, estas entidades pueden digamos que ese mismo decreto regula todo lo que tiene que ver con el pago de honorarios, el pago de todo lo que tiene que ver por las personas que le prestan servicios a las entidades sin ánimo de lucro. Entonces se regula hasta qué porcentaje por honorario se pueden recibir por parte de una corporación sin ánimo de lucro.
Acuérdense que el Estado tuvo que regular esto porque como es una entidad sin ánimo de lucro, nadie se lleva un peso, ¿sí? Porque todo lo que es de una corporación es de todos, pero nadie en particular, al punto de que si una corporación o asociación se va a disolver o a liquidar, tiene que, lo que quede como remanente tiene que pasar a una entidad igual o similar. Nadie se lleva un peso de una entidad sin ánimo de lucro. Pero eso no significa que no tenga que pagar honorarios, etcétera. Y acuérdense que el Estado tuvo que regular precisamente estas situaciones. ¿Por qué? Porque como no pueden ir reparto de utilidades, todo lo estaban sacando vía, para las personas que las constituían, lo sacaban vía simplemente honorarios. Entonces el Estado dijo, no, venga, vamos a ponerle coto a esa situación y vamos a regular hasta qué porcentaje de honorarios se pueden establecer dentro de las entidades sin ánimo de lucro. Entonces es muy importante que tengan en cuenta el decreto 20, es un decreto muy vasto, muy grande, pero ese 2150 de 2017 les da a ustedes la posibilidad de dos aspectos importantes, lo que tiene que ver con las donaciones y la regulación de lo que es por honorarios. Entonces, con eso pues termino en esta introducción, pero sí queríamos como hacer énfasis en esta parte normativa que consideramos que es importante que la tengan para efectos el desarrollo de las actividades de esas entidades sin ánimo de lucro. Ya entonces no me resta sino darle la palabra al doctor Walter Ortiz para que sea él ya, pues efectivamente, que continúe con la charla. A ustedes un buen día y muchas gracias por haberme escuchado. Exacto, muchas gracias. Bueno, perfecto. Nuevamente buenos días, mi nombre es Walter Ortiz, hago parte de la dirección jurídica de la Cámara de Comercio Burrasur. Como tal, en esta parte de la charla hablaremos de cómo se elaboran las actas en las entidades sin ánimo de lucro. Y al final voy a mostrarles, digamos, unas modificaciones introducidas a partir del tema pandemia y un ejemplo de cómo elaborar el acta. A las personas pues asistentes se les va a compartir la presentación para que la puedan tener. Yo creería que ese ejemplo les va a servir mucho para efectos de poder elaborar las actas. A partir de la Superintendencia de Industria y Comercio, se estableció que a las entidades sin ánimo de lucro también les iba a ser aplicable una norma del Código de Comercio y es el artículo 189. Ese artículo 189 del Código de Comercio, digamos que es una norma general que me indica que debe contener como mínimo las actas de los máximos órganos o de las juntas directivas o de los consejos de administración. Esa es, digamos, una norma general que me indica quién debe convocar, quién firma las actas, qué se tiene que aprobar ahí. No voy a leer el artículo porque vamos a mirar el artículo, digamos, en cada parte. Entonces, no nos vamos a detener pues como leyendo el artículo, en qué consiste, sino que vamos a mirar cada uno de los ítems que ese artículo regula. Que para hacer como más dinámica la charla, lo ideal es que si llegan a tener preguntas frente a lo que voy mencionando, las puedan realizar. Carolina pues me las irá diciendo para como que profundizar. Si veo que de pronto es porque hace parte de lo que sigue, pues sí les diría, no, espérame que ya la podemos como solucionar. Pero si es algo que serviría para profundizar la idea que estamos, digamos, ofreciendo, la solucionaríamos inmediatamente. Bueno, Walter, por acá tenemos una pregunta. Yo te la voy a hacer y ya vamos mirando si la vas resolviendo de una vez. Nos dice la listo. señora Natalia Díaz. Nosotros somos una asociación de padres de familia y nos dice nuestro revisor fiscal que el certificado de donación que están generando no tiene validez tributaria. Le gustaría saber la razón por la que no es válido el certificado. Pero es que ahí sí habría que conocerlo, porque inclusive necesariamente habría que revisarlo con un contador. O sea, primero que conocer cuál es el certificado que están elaborando y hacer la consulta con un contador, inclusive pues se podría validar con nosotros. Pues llegado el caso, hasta ahora les damos el correo electrónico y nos lo envíen y miramos a ver si tenemos a un contador que nos pueda hacer la validación de qué condiciones tiene ese documento.
Walter, ¿le puedo poner su correo electrónico a la señora Natalia para que ella le Sí, comparte y le podamos ayudar? sí, sí, claro. Listo, perfecto, ya se lo mando. Listo. Podemos continuar, que en el momento no tenemos más preguntas. Ah, bueno, gracias, Carlos. Bueno, dentro de los, digamos, de los requisitos que deben de contener esa acta, cuando les estaba mencionando el artículo 189, ese artículo 189 se divide de esta manera: lugar de la reunión, órgano competente, convocatoria, quórum, mayorías, votos emitidos en cada caso, aprobación del acta por los asistentes o por la comisión designada para ello, firma de presidente y secretario. En el caso de actas enviadas a registro, autorización de su copia. Ese último es en el caso de que esos documentos incluyan reformas, nombramientos, algo que implique modificar, digamos, la inscripción que se tiene en la Cámara de Comercio, pues esa copia que se envía a las cámaras deberá ser autorizada, porque tengan presente que ustedes deben de llevar un libro de actas que se inscribe en cámara. Ese es, digamos, que ahí donde van las actas originales, y lo que se trae a la cámara es una copia. Así sea que ustedes la reimpriman en, no sé, en hojas en blanco, en hojas con membrete, pero siempre no dejará de ser una copia, porque el acta original siempre será la que esté en los libros. Entonces, importante acá recordarles esa obligación de registrar libros de asociados, de corporados, y el libro de actas de asamblea general o de asamblea de asociados, o sea, el del máximo órgano. ¿Por qué no me detuve como a empezar a explicar cada uno de estos puntos? Porque lo vamos a hacer a continuación. Lugar de la reunión. Ese es el primer requisito. Normalmente el lugar de la reunión, por regla general, se indica que es en el domicilio principal de la entidad. Como las entidades sin ánimo de lucro tienen un amplio margen de regulación, pues se pueden establecer otro tipo de domicilios, ¿cierto? Pero normalmente si el domicilio de la, digamos, corporación, de la fundación, de la cooperativa, de la asociación mutual es en Itagüí, el lugar de la reunión será en el domicilio, es decir, en el municipio de Itagüí. Entonces, solo se puede realizar por fuera de ese domicilio, si así lo dicen los estatutos, si está el 100%, ¿cierto? Lo que se conoce como una reunión universal. De resto, siempre, por regla general, se tendrán que convocar y celebrar en el domicilio principal, refiriéndose domicilio principal a municipio, no dirección, para que lo tengan presente. El domicilio principal hace relación al municipio donde está ubicada la entidad. Órgano competente, ¿cierto? Dentro de los estatutos, o digamos uno en las entidades sin ánimo de lucro, como son, pues ellos mismos se pueden reglamentar, ellos establecen varios órganos. Por regla general, una entidad sin ánimo de lucro siempre va a tener un máximo órgano que está constituido por regla general, valga la redundancia, por los fundadores, aquellas personas que quizás no la crearon, pero se han venido como adheriendo a la misma, aquellos que son, algunas veces los llaman honorarios también. Entonces hay una serie de personas que hacen parte, por ejemplo, del principal órgano que se llama asamblea. Asamblea general, asamblea de asociados, asamblea de fundadores, asamblea de corporados, ¿cierto? Cada entidad tiene como su propio nombre. Hay otros, digamos, otros órganos al interior de las entidades, las juntas directivas, los consejos de administración, que son órganos intermedios entre, digamos, la Asamblea General y el ejecutor, que es el representante legal, porque, digamos, el representante legal es la boca que habla por la entidad, pero todo lo que él hace es a partir de todas esas decisiones que toman los demás órganos. Listo. En el tema de convocatoria, es muy importante que entonces, de acuerdo a cada órgano, porque cada órgano tiene su propia reglamentación o debe tener su propia reglamentación en los estatutos, eh, digamos, de acuerdo con los estatutos, se establezca quién convoca, de qué manera convoca y con cuánta antelación convoca. Esta es una de las, digamos, de las principales razones por las cuales las cámaras de comercio volvemos un documento. ¿Por qué? Porque los estatutos dicen que tienen que convocar con 15 días de anticipación, y cuando uno mira el documento dicen que se convocó con 5 días, con 7 días. Por regla general, quien convoca es el representante legal.
por regla general, pero estatutariamente yo también puedo definir otra forma de convocar. Entonces uno va a encontrar en estatutos que dicen que la junta directiva puede convocar, que el revisor fiscal puede convocar, que a iniciativa de, no sé, el 5% de los asociados se podrá convocar o el representante, ¿cierto? Pero es importante es cuando se realice una convocatoria que antes de hacerla, para evitar una ineficacia de la decisión que se toma o de las decisiones que se tomen, que vamos y miremos en los estatutos quién convoca, o sea, quién tiene la facultad para convocar, de qué manera, si es por escrito, si es de forma telefónica, si son carteles, si es correo electrónico. No sé si dentro de los asistentes han mirado sus estatutos y hay veces que dicen hasta que por una publicación en un periódico de circulación del domicilio, que pues, personalmente me parece que eso es algo costoso. Pero hay estatutos porque normalmente cuando se crea una entidad, lo que yo hago es pedir un modelo y en ocasiones hay modelos que están adaptados para una entidad en particular. Entonces uno va a encontrar una serie de reglas, de requisitos que quizás no me funciona tanto para mí. Por eso es que los estatutos, cuando yo voy a crear la entidad, cuando la voy a reformar, es muy importante leerlo, o sea, empezar a mirar, ve, y hay quien dice que convoca y de qué manera. Ah, no, ahí dice que por citación enviada a cada asociado por correo físico a la última dirección. Bueno, eso si fuéramos unos 15, de pronto no sale tan costoso. Pues imaginemos que sean por ahí unos 200, enviarle correo físico a 200 personas, ¿cierto? Entonces, por eso, siempre tan importante como revisar cómo están esos estatutos. La forma más fácil es que los estatutos dijeran convocados por el medio más expedito o el medio más eficiente, bueno, cualquier cosa pues así de manera general, donde uno pues le abran las posibilidades, que puede ser a través de teléfono, un correo electrónico, carteleras, pero eso sí, que siempre se respete lo que digan los estatutos. Y la antelación, muy importante, no tener presente ni el día de la convocatoria ni el día de la reunión para efectos de convocar. Pues porque la idea es que tener esos 5 días, esos 10 días como una verdadera antelación, que yo me haya dado cuenta, digamos, en el día de hoy para una reunión que será, digamos, celebrada en el mes de octubre, por ejemplo. Porque es que acá cuando hablamos de antelación hablamos de días mínimos. No quiere decir que yo no la pueda convocar con más días de antelación, ¿cierto? Porque la idea es como respetar que esas personas que conozcan de la convocatoria, pues se puedan programar y puedan asistir. O sea, algo parecido a cuando se programó el evento. Se programó, o sea, la invitación pude haberla recibido hace 15 días. Entonces yo decía, ah, bueno, me interesa ir al evento, me interesa escucharlo. Entonces yo ya me programo. Lo mismo pasa con una convocatoria para una asamblea. A mí me dijeron con 20 días de anticipación y yo digo, ah, me interesa, voy a mirar todas las posibilidades para ir a la asamblea. Listo. Quórum. ¿Qué es el tema del quórum? Estatutariamente se define cuál es el número mínimo de personas que tienen que asistir a una reunión para que sean válidas sus decisiones. Ese es un quórum deliberativo, ¿cierto? Pero también hay un quórum decisorio. ¿Por qué? Porque esas personas que hay allá en esa reunión, ¿cuánto es lo mínimo que tienen que decir sí para aprobarse cualquier reunión? ¿Cierto? Entonces, ¿dónde se fija uno eso? En sus estatutos. Entonces volvemos siempre a lo mismo. Siempre que se crea la entidad sin ánimo de lucro, cuando se van a realizar las actas, siempre hay que mirar los estatutos, cuál es el quórum deliberativo y decisorio. Ejemplo, hay entidades o la mayoría que dicen que es el 50+1. Es decir, si somos 100 asociados y los convocamos, las decisiones o las reuniones válidas si se celebra con 51 personas, porque el quórum dice así, deliberativo, 51. Y adicionalmente dice, y de esos 51, la mayoría que tome la decisión. Entonces, en ese caso serían 26 personas las que tendrían que decir sí para tomar una decisión. Pero estatutariamente hay ocasiones que se definen quórum decisorios, deliberativos diferentes. ¿Por qué? Porque las entidades, por ejemplo, tienen asambleas de delegados, en cuyo caso entonces serán los delegados los que tomen las decisiones. Muy común, por ejemplo, en las asociaciones de padres de familia, como son tantas personas, dicen, no, por cada salón se va a nombrar un delegado. Entonces serán los delegados los que se reunirán.
y en ese caso el quórum deliberativo será el 50% de los delegados, o el 30% de los delegados, o el 70% de los delegados. Bueno, eso es, cada entidad tiene su propia reglamentación, ¿cierto? Hay otros que dicen lo siguiente, dicen, si no se reúne el 50+1, entonces se esperará media hora o se esperará una hora. Eso inclusive tiene que quedar consignado en el acta como tal, porque es que la Cámara o la persona que va a leer un acta, pues desconoce que en esa reunión se esperó media hora, se esperó una hora, de acuerdo con los estatutos para definir que si pasada una hora no está el quórum requerido, entonces se podía hacer válida la reunión si estaba, por ejemplo, el 20% de los corporados, ¿cierto? Entonces, mire que ese hecho es muy importante. Pero ese hecho tiene que estar en los estatutos. No es que yo diga, yo escuchaba a Walter de allá de Cámara que me decía que si no estábamos el 50+1, simplemente que esperáramos una hora e iniciáramos con los que hubieran en la reunión. O sea, no, eso es posible siempre y cuando los estatutos de la entidad que ustedes, de las cuales ustedes hacen parte, lo tengan en sus estatutos. Claro, hay preguntas hasta el momento. Bueno, lo que les estaba mencionando de las mayorías y el tema de votos emitidos en cada caso, en todas las actas, en todas. Siempre hay una serie digamos, de puntos en los cuales tenemos que aprobar. O sea, la finalidad como tal de la reunión, ejemplo, una reunión extraordinaria, se nos fue uno de los miembros de la junta directiva, más exactamente su secretario, entonces hemos decidido proponer el nombramiento de un nuevo secretario. Entonces, en las actas tiene que ser expreso cuántos votos fueron a favor y en contra de la propuesta, si hay votos nulos o votos en blanco. Es muy común, por ejemplo, que en las actas se diga que la decisión o la propuesta fue aprobada por unanimidad y eso es completamente válido. O sea, las cámaras tampoco van a hacer una devolución porque yo simplemente anoté que eh, la totalidad de los asistentes aprobaron, unanimidad, por unanimidad los asistentes aprobaron y que las cámaras tienen que decir, no, usted me tiene que decir que si habían 5 asistentes, 5 dijeron que sí, y ejemplo, y 0 dijeron que no, ¿cierto? No es tan estricto esa regla, es simplemente especificar, indicar cuál fue el porcentaje como mínimo de los que aprobaron, porque van a haber propuestas que no todas las personas van a aceptar. Entonces es muy importante que cuando se traten las propuestas y principalmente hasta aquellas que se registran en Cámara para efectos digamos, de su validación, de su inscripción en la Cámara, que se indique expresamente cómo votar, o sea, digamos, cuál fue la decisión frente a la propuesta de ese órgano que se está reuniendo. Bueno, y viene otra aprobación, que es la aprobación del acta o aprobación del texto final del acta. Esa aprobación puede suceder de dos maneras. La general, la regla general, es que al finalizar la reunión, simplemente se elabore el acta, se lea y pues a viva voz todos los asistentes aprueben su texto final, ¿cierto? Esa es una forma de aprobar el texto final de un acta. No confundir esa aprobación con la aprobación de cada uno de los puntos, porque los puntos estoy aprobando es esa decisión en particular, esa propuesta en particular. Por ejemplo, estoy aprobando que al señor Walter lo nombren como representante legal. Y entonces yo digo, no, mi voto ahí es a favor, aunque no estoy de acuerdo con Walter o estoy de acuerdo, bueno, ¿cierto? Pero ahí simplemente estoy votando esa propuesta. Pero cuando hablamos de aprobación del texto del acta, no es que estemos validando nuevamente las propuestas, no. Ahí la aprobación del texto final del acta es porque yo estoy validando que quien elaboró el acta, el contenido de la misma, el contenido, el texto final, sí corresponde con lo que decidieron. Porque imaginémonos lo siguiente, nosotros decidimos aprobar que íbamos a modificar las funciones del representante legal y lo íbamos a dejar hasta 100 salarios mínimos sin autorización. Quien redactó el acta como tal se equivocó y le anotó que no eran 100 sino 1000, ¿cierto? Entonces, mire que cuando a mí me leen el acta, yo digo, ay, venga, se equivocaron, o sea, no son 1000, son 100, porque eso fue lo que nosotros aprobamos.
¿Por qué hago esta referencia? Porque hay personas que consideran que en esta nueva aprobación del acta se puede volver a discutir esos puntos. Entonces, si yo en algún momento no estuve de acuerdo con los puntos, posiblemente cuando vamos a aprobar el acta, también voy a decir, no, es que yo no estoy de acuerdo. No, hay que tener presente que esa aprobación del acta no se trata de volver a discutir los puntos, sino el texto final de quien elaboró. Y esa es la regla general, pero también hay ocasiones donde yo nombro una comisión que puede ser conformada por 2, por 3 personas, y en esa comisión se delega la facultad para aprobar, vuelvo a hacer énfasis en eso, aprobar el texto final del acta que esté conforme a la reunión. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque hay personas en ocasiones de la comisión que como ellos no estuvieron de acuerdo con las decisiones que se tomaron en la reunión, cuando les muestran el acta, posiblemente les dicen, venga, yo no les voy a aprobar eso. O sea, porque es que no estoy de acuerdo. Ejemplo, me sacaron a mí en la junta directiva, ¿cierto? Entonces, mire esa circunstancia. O sea, resulta que al señor, cuando lo nombran como comisión para aprobar el acta, lo están nombrando es para la lectura de la misma y de constatar que las decisiones o el texto que como tal del acta corresponde con lo que se aprobó allá en la reunión. Y esa persona considera que él tiene todo su derecho a volver a mirar otra de los puntos, ¿cierto? Y esa no es la finalidad. Entonces es muy importante definir muy bien esas comisiones que sean personas neutras, ¿cierto? Porque imagínense que si esa comisión, ustedes le delegaron ya esa facultad a la comisión, pero por algún motivo la comisión no les quiere firmar, entonces mire que ahí ya les está faltando un requisito final del acta. Eso en algún momento llegó a pasar. Nos llamaron y nos decían, venga, uno de los miembros de la comisión no quiere aprobar. O sea, uno de los miembros de la comisión que se nombró para aprobar el texto final del acta no quiere firmar porque justamente lo sacaron a él como miembro de la junta directiva, ¿cierto? Obviamente él en el punto, pues sí, en su momento, se alegó y todo. Pues, pero también como lo hayan nombrado como comisión, entonces él decía, no, no, es que yo no estoy de acuerdo porque me sacaron, entonces no les voy a firmar el texto. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo puedo sanear eso? Resulta que es que ustedes delegaron en esa asamblea, en esa persona, la aprobación del texto final. Entonces por eso, de pronto, esas comisiones, cuando nombren comisión, ojalá sean personas neutras dentro de la misma entidad para evitar como inconvenientes. Eso digamos que, es que a grandes rasgos el tema de esa aprobación para que la tengan presente. Caro, de pronto preguntas. Bueno, Walter, sí, tenemos por acá una pregunta de la señora Claudia Patricia y nos pregunta que si las actas pueden ir firmadas electrónicamente. firmas electrónicamente, perfecto. Bueno, hay que tener presente algo, el tema o sea, del documento electrónico, porque partamos de eso, del documento electrónico. Si los libros de actas son físicos, ¿cierto? Si los libros de actas son físicos, la firma siempre tiene que ser física, ¿cierto? Siempre se tiene que firmar el acta en el libro de acta respectivo. ¿Por qué les hago esa anotación? Porque también existe la posibilidad de inscribir en una cámara libros electrónicos, libro de actas electrónico, libro de asociados electrónico. Pero para la inscripción de esos libros se tiene que tener firma digital, ¿cierto? Entonces, de pronto, el asunto ahí cambia un poco. Pero me imagino que cuando hacen la pregunta es porque ellos tienen su libro físico, o sea, tienen sus hojas físicas inscritas en la cámara, pero las tienen allá, digamos, desarrollan su reunión y ellos dicen, no, él me lo va a firmar electrónicamente, él simplemente me va a mandar la firma escaneada. No, frente al acta está en el libro original, en el libro que conserva la entidad. Ahí siempre, siempre tienen que estar firmadas. Inclusive ahora, cuando hablemos un poco del tema pandemia, vamos a ver quiénes son quienes firman esas actas físicas, ¿cierto? Porque hasta el año pasado, por regla general, una reunión siempre se hacía de manera presencial, ¿cierto? A menos que estatutariamente yo definiera la posibilidad de realizar unas reuniones
de manera virtual con unas, digamos, indicaciones que establece pues la ley 222 del 95 y unas, digamos, unas prescripciones que también tenían mis estatutos. Y ahí se define quién firma, por ejemplo, esas actas. Pero a partir del año pasado, con este tema del encierro, pues el gobierno nacional dijo, bueno, pues vamos a tener entidades que no se van a poder reunir porque son muchos, van a violar esos protocolos de bioseguridad, entonces nos toca hacer reuniones virtuales, así ellos no lo hayan consagrado en sus estatutos, ¿cierto? Ahora lo vamos a ver. Pero en estas reuniones, y me imagino que la pregunta va en ese sentido, si la reunión fue presencial, si fue presencial, siempre tiene que estar firmada por esa, porque es que la firma digital pierde su esencia, pierde su naturaleza cuando yo imprimo el documento. Y recordemos que yo voy a tener mi acta original, es impresa, o sea, no la voy a tener de manera digital. Entonces, por eso esa firma digital no sirve. Cosa distinta, aclaremos algo, cosa distinta para una cámara de comercio. Cuando yo expido esas copias para escribir en la cámara, como es una copia, que estoy diciendo copia, yo en esa copia simplemente puedo agregarle las firmas de presidente y secretario escaneadas. Le puedo dejar la anotación que fue firmada o FDO y simplemente en la autorización que hace el secretario o el representante legal certifico que esas firmas, que el acta original sí está debidamente firmada, pero digamos a puño, ¿cierto? A puño y letra, para que lo tengan presente. Cara, de pronto otra pregunta. Si dicen las reuniones, bueno, la señora Claudia Patricia dice que las reuniones desde hace año y medio son virtuales, o sea, desde pandemia. Bueno, entonces ahora les explico cómo funciona el tema de la firma de esas. Listo, Walter, por el momento no tenemos más preguntas. Gracias, Cara. Bueno, otro requisito de las actas, entonces inclusive más o menos con lo que estábamos hablando, las actas siempre las van a firmar el presidente y el secretario de aquellos que designaron en esa misma reunión, siempre. Y si tienen comisión, o sea, la comisión para aprobar el texto final, recuerden, para aprobar el texto final del acta también lo tendrá que firmar esa comisión. Este último punto, autorización del acta, ese último punto solo aplica para aquellas actas que se inscriben en las cámaras o en el registro de las entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Por regla general, las actas van hasta la firma del presidente y secretario y la comisión, porque ese es el acto original. Pero cuando yo le digo, pero es que allá se nombró un representante legal, se nombró un miembro de la Junta, se hizo la modificación del objeto social, se modificó las facultades del representante legal, ¿cierto? Se creó X órgano que queríamos en los estatutos. Entonces, como eso hay que inscribirlo en la Cámara, esas copias que se traen a la Cámara deben de estar autorizadas. Una certificación muy normal, muy general es esta. Certifico que la presente acta es fiel a su original y nuevamente firma el secretario de la reunión o el representante legal. Entonces, hay por ejemplo entidades que lo que hacen es sacarle una fotocopia al libro donde está el acta original y le agregan la autorización. Certifico mi calidad de secretario que la presente copia de acta es fiel a su original. ¿Cierto? Recomendación práctica. Ya ahí pues no tanto como tema de cámara. Recomendación práctica. Digamos en una reunión ordinaria se aprueban muchas, pero muchas decisiones, porque la reunión ordinaria por regla general, yo no solamente apruebo cómo la información financiera que teníamos, qué vamos a hacer ese año, sino que en ocasiones hasta puedo aprovechar para hacer nombramientos, para hacer pues, modificaciones a los estatutos. Muchas cosas se pueden dar a partir de una reunión ordinaria. Recordemos que la reunión ordinaria se pueden tomar todo tipo de temas. Pero para efectos de cámara, ahí es donde yo como entidad tendré que tomar la decisión si yo quiero que la cámara conozca, más que la cámara, que los terceros que tienen acceso a la información de los registros que administra la Cámara. Recordemos que la Cámara lo que administra es un registro público y cualquier persona puede tener, digamos, acceso a la información. Entonces, en ocasiones, cuando se toman tantas decisiones y yo solamente quiero que vean una, yo lo que haría es un extracto del acta. Un extracto donde tengan estos requisitos mínimos que les he venido mostrando, es decir,
que esté la convocatoria, que esté el órgano que se reúne, ¿cierto? Pero que cuando hablamos de los puntos solamente muestren el que me interesa a mí, que ejemplo, el nombramiento de un revisor fiscal, ¿cierto? Eso se conoce como extractos de actas. Hay personas, por ejemplo, que cuando hacen esos extractos, lo que hacen es reimprimir el documento y los puntos que no le interesa mostrar de los que se aprobaron, le pone puntos suspensivos. Listo, para que los tengan presentes. Bueno, acá quiero que cuando les hablé un poco de esta partecita, ¿cierto? Se me olvidó mencionarles algo del tipo de reuniones. Hay dos tipos de reuniones. La ordinaria, ¿cierto? La ordinaria por regla general se hace en marzo. El año pasado, pues con el tema del encierro, pues hubieron ciertas dificultades y el gobierno nacional empezó pues a expedir diferente normatividad. Incluso pues este año volvió a generar otro decreto frente al tema. Entonces las reuniones ordinarias donde se toman todo tipo de decisiones, principalmente se aprueba la información financiera del año pasado y eso aplica tanto para una sociedad comercial como para una entidad sin ánimo de lucro. De pronto la gran diferencia con la comercial es que ahí se aprovecha para distribuir las utilidades, ¿cierto? Acá de pronto no hablamos de utilidades porque la esencia de una entidad sin ánimo de lucro justamente es que nosotros pues no vamos a recibir ganancias, utilidades como tal, porque lo que buscamos es que se reinvierta en la misma entidad lo que se recibió. Listo. Y tenemos otro tipo de reuniones que son las extraordinarias, que son, como su nombre lo indica, para resolver asuntos extraordinarios, específicos. Ejemplo, el representante legal ya no quiere ser, entonces vamos a nombrarlo. El secretario de la Junta Directiva renunció, el tesorero. Resulta que los estatutos están dice que hasta un salario mínimo se puede contratar, eso está muy bajito, eso hay que cambiarlo, entonces nos reunimos y aprobamos que el representante legal puede negociar hasta 100 salarios sin autorización, ¿cierto? Una serie de circunstancias especiales que hace que yo tenga que citar a una reunión del máximo órgano. Y simplemente, normalmente ese tipo de reuniones extraordinarias en los estatutos se definen tiempos de antelación diferentes. Normalmente se dicen que son 5 días, dicen que son calendarios, son hábiles, ¿cierto? Para que lo tengan presente. Que quería como resaltar eso que no se los había dicho, porque cuando hablamos de convocatorias o de 5 o 10 días, de pronto uno dice, ¿por qué en unas cosas son 5, en otras son 10? Y es principalmente por eso, porque en unas son reuniones ordinarias, que casi siempre son 15 días, y en otras son extraordinarias, que casi siempre son 5 días. Pero necesariamente toca ir a mirar qué dicen los estatutos, cómo se reglamentó estatutariamente esa parte. Bueno, entonces, el tema de la normatividad especial, producto de la emergencia sanitaria, ¿cierto? Incluso, mire que ya lo vienen mencionando, es que las estamos realizando de manera virtual, ¿cierto? Entonces acá les voy a resolver esa duda. Listo. Claro, de pronto tenemos otra duda o hasta ahora solamente tenemos esa. Sí, no. Por acá tenemos el señor Horacio nos pregunta si al constituir una cooperativa quienes hacen presentación en notaría, bueno, está como en redactar, dice quienes hacen presentación en notaría o puede ser en cámara. Bueno, en el tema de la constitución de una entidad sin ánimo de lucro, ese artículo, ese decreto 2150 del 95, que habla el doctor Mejía ahora, principalmente el artículo 40. El artículo 40 habla que, digamos que el documento está reconocido ante notario. ¿Qué reconocimiento de qué personas pedimos las cámaras que esté reconocido? Por parte del presidente y secretario de la reunión solamente. Pero como normalmente lo que yo hago es una acta de constitución, la Cámara ha aceptado que si los estatutos están al interior de esa acta, bastaría con que esté firmadita por presidente y secretario y autorizada por el secretario, para que lo tengan presente. Me explico. Si los estatutos son un anexo del acta donde se crea la entidad, ¿cierto?
Un anexo, es decir, tengo mi acta que digamos que se dice así, se da lectura a los estatutos de la asociación, los cuales son aprobados por unanimidad y se anexan a la presente acta. Entonces, si es como un anexo, el anexo 1, el anexo 2, si vienen así, esos estatutos deben de estar reconocidos por presidente y secretario ante notario. No presentación personal, porque ese 2150 habla es de reconocimiento de contenido y firma. Entonces, para que no tengan que ir a la notaría, este es un tip, para que no tengan que ir a la notaría, simplemente en el texto del acta como tal, cuando los aprueben, dice, los cuales son los siguientes, y los incluyen completamente al interior del texto del acta. Con eso es válido y no tendrían que ir a notaría para que lo tengan presente. Caro, ¿otra pregunta o así está? Sí, por acá tenemos otra. La señora Claudia Patricia Mona nos dice, cada que se cambie de dignatarios de una junta directiva como presidente, secretario y vicepresidente, hay que registrarlo en la Cámara de Comercio. ¿Y qué pasa en caso de que no quede registrado? Bueno, entonces, digamos, por regla general o dentro de las funciones de las cámaras o digamos lo que hace la cámara frente a una entidad, en este caso es darle publicidad a sus decisiones. Mientras no lo inscriba en la Cámara, nadie va a saber que ese es el presidente de la Junta Directiva de esa entidad, que ese es el vicepresidente, que ese es el secretario, ¿cierto? Entonces, si esa decisión no se registra en la Cámara, no es oponible a los terceros, porque la finalidad del registro, por eso si son registros públicos, es darle publicidad, ¿cierto? Entonces, ejemplo, ese presidente es a su vez el representante legal de la entidad. Entonces resulta que ustedes nombraron otro presidente, pero se les olvidó o simplemente no tenían ni idea que eso había que registrarlo. Llevan ya 6 meses por allá y ese presidente va a intentar hacer un contrato a nombre de la entidad. Va y va a firmar el contratante lo mismo que les va a decir, tráigame el certificado, pues si ustedes son de la Fundación X o la corporación tal, tráigame el certificado, yo valido, pues para saber que sí está firmando el que es, y lo primero que les dice, venga, y ustedes me dicen que el presidente, entonces ¿por qué no aparece acá? ¿Cierto? Entonces, resumiendo, el registro se hace o se debe hacer para para darle publicidad o ponibilidad a las decisiones que internamente se lleguen a tomar. Por eso la importancia de siempre ser muy juiciosos con el tema del registro. Cada registro en cámara de nombramientos, de reformas, adicionalmente genera un impuesto de registro y ese impuesto de registro genera mora cuando el documento ya supera los 2 meses. Entonces, si yo tomé la decisión por allá en enero y apenas lo voy a escribir hoy porque escuché que Walter me dijo que si no lo registro no es oponible, entonces ahora en septiembre les van a cobrar ya mora por no haber registrado, digamos, el documento dentro de esos 2 meses una vez elaborado. Eso no es, digamos, una sanción, porque digamos que la sanción es que no, nadie lo conoce, nadie lo está conociendo, sino que simplemente, digamos, en el tema de impuesto de registro sí se dice que yo tengo 2 meses para escribirlo. Listo. Caro, ¿otra pregunta? Sí, la señora Isabel Cristina nos dice que si por favor le puede recordar generalmente en qué tiempo se realizan las reuniones ordinarias. Listo. Las reuniones ordinarias por regla general se realizan en el mes de marzo, porque tienen como finalidad aprobar la información financiera del año pasado y adicionalmente hacer, pues como en el caso de una entidad sin ánimo de lucro, apurar todo lo que se va a hacer en ese año, ¿cierto? Entonces, por regla general, se hacen a finales de marzo. Incluso, digamos, la norma general define que si no se cita en marzo como fecha límite, se podrá llevar a cabo una reunión que se llama por derecho propio, que es así, se tiene que realizar el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana en las oficinas donde queda la entidad, ¿cierto? Ahí sí hay una norma expresa, porque por regla general yo espero que a mí como asociado, como corporado, me citen pues en marzo y la puedo hacer en febrero. Pues lo importante es que las reuniones ordinarias se hacen
entre esos 3 primeros meses, pero normalmente en marzo. Y si no me citaron definitivamente para la reunión, entonces nos reunimos por derecho propio. Listo. Claro, ¿tenemos otra o así estamos? Sí, la señora Claudia de ahorita dice que ella sí va a registrar la reforma del determinado decreto de los estatutos, que si debe escribir en el acta todo el texto de los estatutos o solo el cambio que se aprueba. Ah, bueno. Em, en esos casos, digamos que son válidos ambos, porque digamos, hay entidades que son, digamos, de pronto eso es un tema de organización. Me explico por qué digo que de organización, porque yo digo, es que, a ver, yo cambié varios artículos dentro de mis estatutos. Y entonces los 6 meses siguientes vuelvo a traer otra reforma así parcial con otros estatutos, con unas modificaciones adicionales de otros artículos y así sucesivamente. Entonces, mis estatutos no están quedando en un solo documento. Entonces van quedando digamos, ya van como en seis reuniones, o sea que van en 6 documentos distintos. Cuando yo por algún motivo necesito una copia de mis estatutos, la Cámara, ¿qué tiene que decirles? Mire, es que usted en el acta de tal año, usted reformó 5 artículos. En la de tal año reformó otros tantos, ¿cierto? Entonces, mire que si voy a sacar copia, me toca sacarlas todas, porque pues así he venido aprobando mis estatutos. Hay entidades, yo digo, un poco más organizadas que dicen, no, yo prefiero que cuando se aprueben esas modificaciones de una vez decirle a la Cámara, pues más que a la Cámara, a la entidad, que una vez aprobadas esas decisiones, los estatutos compilados, eso se puede llamar un tema de compilación, serán los siguientes. Y ahí los transcribo todos. Entonces, frente a la pregunta, ¿tengo que hacerlo de una u otra manera? Jurídicamente lo puedo hacer de las dos, ¿cierto? Porque lo más importante es que en las actas quede aprobado esos artículos que necesito, ¿cierto? Eso es lo más importante, que yo diga que fue aprobado por unanimidad la modificación del artículo 3º, referenciado al objeto social en cuanto a incluirle las siguientes actividades, ¿cierto? O sea, eso es lo importante. Ya la forma como lo presente sí queda a criterio de ustedes, pero sugerencia, si lo pueden hacer así, pues siempre será lo ideal decir, y una vez aprobada esa propuesta o esos nuevos estatutos, los nuevos estatutos serán los siguientes. Hay unos, por ejemplo, lo veo mucho en cooperativas, en asociaciones mutuales, en fondos de empleados, que cuando aprueban los nuevos estatutos, ellos lo que hacen es transcribir como todo el texto y ponen dos paralelos, dos cuadros, en uno como estaba y en otro como queda, ¿cierto? Ese también es una buena forma de mostrar las diferencias cuando se aprueban, digamos, reformas de estatutos. Caro, ¿esa era la última o? Tenemos un par de preguntas más. El señor ¿Cuántas, Horacio, Caro? señor, ¿Cuántas? tenemos dos más. Ah, bueno, terminemos con esas y ya ¿Las realizamos? mostramos eso. Listo. Sí. Entonces, el señor Horacio completa la pregunta de ahorita. Entonces, él dice que el cambio es para el presidente de la Junta y no es el representante legal, sino dignatarios internos de la Junta Directiva. Esos cargos internos son rotativos. Entonces, en ese caso, ¿qué debería hacer? Ah, bueno. Sí, hemos visto que digamos que hay entidades, no, es rara vez que pasa así, o sea, hay entidades que tienen, digamos que unos cargos al interior con unas funciones específicas. La función, digamos, que más afecta, por así decirlo, es la función de representación legal. Habría que mirar si expresamente esa lo tiene o no lo tiene. Hay veces que el presidente de la Junta también es a su vez suplente de un representante legal, que muchas veces llaman director ejecutivo. Si yo quiero darle publicidad a esas designaciones, así sean internas, si le quiero dar publicidad, que los terceros los conozcan, necesariamente es que inscribirlo en la Cámara de Comercio. Cuando esos órganos en sí no tienen una función específica de representación legal, pues uno no le ve tanto la necesidad de escribirlo, ¿cierto? Pero como funcionario de Cámara solamente puedo decirles algo, o sea, si algo se aprueba y si algo implica, digamos, una modificación de lo que certifica la Cámara, siempre que se haga un cambio es necesario que se inscriba en la Cámara. O sea, resumiendo esa parte, o sea, que cuando
sea el nombramiento que se tenga, sea los estatutos, o sea, siempre que eso implique una modificación de todo lo que aparece en la Cámara, porque es que mire que en la Cámara, ¿cómo va a aparecer? El señor Juan Pérez como presidente, la señora Juana como vicepresidenta, el señor Walter como secretario. Ah, pero es que ya no son así, son al revés. Entonces, si yo quiero que ese hecho me aparezca en la Cámara, así como lo aprobé, tengo que solicitar la inscripción. Listo. Y tenías otra, Caro. Sí, la señora Claudia nos pregunta que si son una asociación de padres de familia y son calendario B, ¿cuándo se debe hacer la reunión ordinaria? No, el tema de las reuniones ordinarias no se mira por ese tema de calendario veo no, no, ahí se mira es, digamos, de manera general y por eso siempre se ha establecido que es en el mes de marzo. Entonces no se mira ese tema de calendarios o no, sino simplemente la existencia de la entidad, porque recordemos incluso que en Colombia el tema de la información financiera siempre se cierra es a 31 de diciembre de cada año. ¿Cierto? Porque es que no, o sea, una cosa es que la entidad ya nazca a partir de esos estudiantes, ¿cierto? Pero es que la entidad por sí misma tiene una vida. Entonces, la entidad tiene su propio nombre, tiene su propia información financiera, tiene su propio patrimonio y cumple con unas obligaciones comunes y corrientes. Entonces, si su información financiera siempre el cierre es a 31 de diciembre, pues yo lo que voy a aprobar allá es esa información financiera. Por eso eso no cambia los periodos de tiempo para hacer una reunión ordinaria. Listo. No No, quiere Walter, decir. ya puedes proceder, no tenemos más preguntas. Ah, listo. Bueno, frente a ese tema de la ordinaria, he visto también entidades, es muy raro, pero lo he visto, que estatutariamente definen que también, además de esa reunión por allá de marzo o de las reuniones de principio de año, también quieren hacer una reunión ordinaria en otro mes, ¿cierto? Es muy extraño, porque la verdad las reuniones ordinarias pues implican cierto desgaste, porque recordemos que hay entidades que pueden ser 10, 20, pero imagínese una asociación de padres donde fácilmente son 400 personas. ¿Qué implicaciones tiene convocar ese número de personas para que la reunión sea válida? Porque recordemos que no es tanto convocarla, recuerda lo que decíamos, quién convoca, con cuánta antelación, de qué manera, pero ¿y entonces dónde nos vamos a reunir? Imagínense, son 400 personas y no, van a llegar mínimo, porque los estatutos dicen 50 más 1, mínimo van a llegar 201 para que sea válida, ¿cierto? Entonces, por eso ese tema de crear en los estatutos diferentes fechas para reuniones ordinarias, que he visto dos, así pues que se creen, pues que haya una reunión ordinaria a principio y a final. Eso no es lo más recomendable. Bueno, en la normatividad especial, en el tema de emergencia sanitaria, este decreto, perdón, esta resolución, la 1315, es relativamente pues reciente, del 27 de agosto del 2021, donde se prorroga nuevamente la emergencia hasta el 30 de noviembre de 2021. ¿Cierto? Entonces, muy importante eso. Sabemos que eso se ha venido prorrogando cada vez más. Entonces, no sabemos si será hasta el 30 de noviembre o si siguen ampliando. ¿Por qué esa importancia o por qué tiene esa referencia de hasta cuándo se prorrogó? Porque hay una serie de normatividad que expidió el gobierno nacional que se mantiene siempre y cuando esté la emergencia sanitaria, ¿cierto? Entonces, por eso les traigo esta resolución para que la tengan presente, recién desempacadita, como dirían algunos. Después viene un decreto del año pasado, justamente por el tema de las reuniones. Entonces, con el tema de la pandemia, no se podían reunir y veníamos con el asunto de las reuniones ordinarias. Recuerden, por regla general, las reuniones ordinarias se celebran en el mes de marzo. Entonces, al no poderse reunir cierto número de personas, imagínense un órgano que se componga por ahí de 500 personas, y eso no solamente pasa en asociaciones o corporaciones o cooperativas o fondos de empleados o mutuales, ¿no? Eso también pasa en sociedades comerciales. Entonces, al no poder reunir esa serie de personas, incluso pues se optó que si lo deseaban, se hicieran reuniones no presenciales.
¿cierto? Ahí es donde las entidades sin ánimo de lucro que no tenían, porque por regla general una sociedad comercial sí tenía la normatividad que lo facultaba. La ley 222 faculta a las sociedades para hacer reuniones no presenciales. Pero a las entidades sin ánimo de lucro yo no le puedo aplicar esa norma, ¿cierto? Entonces, lo que hizo el gobierno nacional fue decirle a las entidades sin ánimo de lucro, a través de este decreto 398, que también podían celebrar sus reuniones de manera no presencial. Recordemos que tenemos una pregunta aún sin resolver, que es quién debe firmar las reuniones cuando son no presenciales, ¿cierto? Porque una cosa es que sea no presencial, pero otra cosa es el documento que yo estoy elaborando, que es el acta en el libro, para el libro como tal, que esa va a tener una firma, ahí sí, que es una firma, digamos, a puño y letra. O sea, tengo que ir a firmar el actica como tal. Entonces, ahora les digo quién tiene que firmarlas, porque a diferencia del anterior, no es que tenga que ser el presidente y secretario de la reunión, ¿cierto? Ahí funciona diferente cuando son reuniones no presenciales. Este decreto incluso también trajo algo que hablaba de reuniones mixtas, porque ellos decían, bueno, es que ya algunos citaron a reuniones, pero entonces sí, se podrá hacer de pronto algunos que vayan a X sitio, otros que sean de manera virtual. Entonces también mezcló las cosas, o sea, unas reuniones mixtas entre presenciales y virtuales. Listo. Con unas anotaciones pues básicas frente a que en todo momento se tenía que, si por ejemplo las virtuales, que X personas estaban dentro de la reunión, o sea, en cada momento en el acta decir pues que aún se continúa con el quórum requerido. Entonces, ejemplo, al inicio siempre hay una verificación del quórum, pero este decreto lo que establecía es que luego, después de inclusive otro punto, volver a decir, otra vez se verificó el quórum y se encuentra que siguen estando presentes. Y tiene una anotación, de pronto las entidades sin ánimo de lucro nunca se percataron de esto porque como no las hacían de manera no presencial, y es que la ley 222 de 1995, que es la que define las reuniones no presenciales o por comunicación simultánea y sucesiva, que es otra forma, pero las no presenciales, tenía una característica, y es que todos los miembros del órgano tenían que estar presentes. Es decir, si eran 50 accionistas, los 50 accionistas pues tenían que estar. Pero este decreto lo que establece es que la reunión es válida eh, con el quórum que digan los estatutos. Entonces esto facilitó mucho el asunto, porque entonces eso quiere decir que si el quórum de los estatutos, lo que yo les decía ahora, 50 más 1, con esos 50 más 1 era válido reunirse a través de una reunión no presencial. Entonces, lo que hizo este decreto fue, digamos, traer una norma de la parte comercial que se pudiera aplicar a las entidades sin ánimo de lucro, y modificando cosas que decía también la norma comercial, como esa de que ya no van a ser todos los miembros del órgano, sino que se podrán reunir las personas de acuerdo al quórum que definan los mismos estatutos, como si fuera una reunión presencial. O sea, lo que se quería como tal era que las reuniones no se dejaran de celebrar, o sea, que no se quedaran las entidades paradas, que porque no se podían reunir 50 personas en un espacio físico. ¿Listo? Bueno, este decreto, el 176 de este año, hace digamos que lo que dijo es, bueno, no se pudieron reunir en el año 2019 en la reunión ordinaria, pues tendrán la obligación de hacerlo en este año 2020, dentro de los 3 primeros del mes, y si no se habrá, pues se podrá citar a una reunión por derecho propio, porque no sé si las de las entidades que están presentes el año pasado entonces no hicieron la reunión ordinaria por el tema pues de que no puedan convocarles, de dificultad, de pronto algunos de los asociados era complicado que se conectaran. Y entonces lo que dijo el gobierno es, bueno, ya no vamos a esperar tanto para resolver la reunión ordinaria del 2019, no, esa reunión ordinaria la vamos a tener que hacer a más tardar
en el mes de marzo de este año. Listo. Pero básicamente el decreto 176 frente al tema de cómo serán las reuniones, remitió nuevamente lo que dice el decreto 398. Listo. Bueno, y la ley 222, acá vamos a resolver entonces quién firma esas actas cuando son reuniones no presenciales. Recuerden, acá estamos hablando de reuniones no presenciales, porque lo que miramos inicialmente eran reuniones que se hacían, lo que comúnmente hacíamos, donde habían 5 personas reunidas, se nombró un presidente, un secretario, ellos firman las actas, las firmaban directamente en las hojas. Bueno, este sí se los traje completico, ¿cierto? En los casos a los que se refieren los artículos 19 y 20, resulta que en el tema comercial, porque recuerden, eso es una norma comercial, el artículo 19 y 20 establecía o establece cómo se pueden reunir los máximos órganos, las juntas directivas de las sociedades comerciales. Ellos hablan de comunicación simultánea y sucesiva, básicamente por correos, por ejemplo, por correos electrónicos, por diferentes formas de recibir una respuesta. Y las no presenciales, inclusive pues reuniones no presenciales en este momento ya hay tantas aplicaciones con las cuales me puedo comunicar con muchas personas a la vez que pues cada vez se facilita más. Bueno, entonces dice ese artículo, las actas correspondientes deberán elaborarse y asentarse en el libro respectivo. Entonces vuelve a decir lo mismo, en el libro, es decir, necesariamente de esas reuniones que celebramos de manera no presencial, esas actas como tal también hay que llevarlas al libro que cada entidad tiene. Ese libro que recuerden que es un libro que está inscrito en la Cámara, pero que la Cámara lo inscribe y se lo entrega a ustedes para que ustedes los conserven, para que ustedes lo conserven y lleven todas las actas a ese libro. Entonces, mire, deberán elaborarse y asentarse en el libro respectivo dentro de los 30 días siguientes a aquel en que concluye el acuerdo, es decir, a aquel. ¿Por qué hablan de que concluyó el acuerdo? Porque como hay reuniones por comunicación simultánea y sucesiva, puede suceder que el representante legal envía la comunicación y los accionistas, en el caso de una sociedad, responden para los 15 días y es válido. Entonces, por eso es que él le dice apenas concluyó, o sea, apenas todas las respuestas de todos esos accionistas fueron enviadas. Pero dejamos en negrilla lo siguiente. Las actas serán suscritas, es decir, firmadas por el representante legal, ¿cierto? Entonces, mire, acá ya no habla de presidente y secretario, acá habla del representante legal, en este caso de la asociación. Y es firmado, o sea, no es una firma electrónica, recuerden algo, la firma electrónica para que sea válida, el documento se tiene que conservar en su estado electrónico, en su estado digital. Es decir, yo no le puedo decir a la Cámara de Comercio que el documento físico simplemente está firmadito electrónicamente, porque uno dice, pero ¿cómo electrónicamente si usted me está trayendo es una hoja física? ¿Cierto? Entonces, por eso esas actas, en el libro de actas que está inscrito en la Cámara y que ustedes conservan, siempre el acta tiene que estar firmada en original. Listo, para que lo tengan muy presente siempre. Entonces, cuando son no presenciales, lo firma el representante legal y el secretario de la sociedad. Acá, ese secretario en la sociedad o el secretario de la entidad sin ánimo de lucro. Por regla general, las entidades sin ánimo de lucro, pues sí tienen una figura de secretario. Entonces yo diría, pues podría firmar el secretario de la junta directiva, porque es un cargo muy común en una entidad sin ánimo de lucro. Listo. Pero también dice la norma, a falta de este último, es decir, del secretario, o sea, si la entidad no tiene secretario, serán firmados por alguno de los asociados o miembros. Es decir, si cité a la asamblea de corporados, yo sé que el acta como mínimo me la va a firmar un representante legal y como la junta directiva no tiene secretario, me la va a firmar uno de los miembros de uno de los corporados, ¿cierto? Pero siempre firma directamente en el acto original, ¿cierto? Recuerden, estamos hablando de las actas originales, o sea, las que se quedan en el libro. O sea, no es que yo simplemente elabore el documento, se lo envío a esa persona y él me agrega la firma escaneadita, yo le imprimo y se la agrego al libro de actas. No,
eso no funciona así. O sea, las hojas, o sea, cuando tengo las hojas, cuando tengo las actas originales, las actas sí tienen que estar firmadas por las personas. Así sea una reunión, no presencial. Listo, para que lo tenga muy presente. Quisiera saber si la persona que hizo la consulta ahora, con eso sí le resolvimos la duda. Listo, apenas nos avise algo, te informo. En el momento no tenemos preguntas. Listo. Vamos a ver un ejemplo de un acto como si fuera presencial, ¿cierto? Recuerden, la diferencia y resulta también es en el tema de quién firma las actas. O sea, las reuniones no presenciales, que es la forma como lo han venido haciendo, esto es lo único que tienen que tener presente, este artículo 21. Es quienes firman, representante legal, secretario de la sociedad o entidad, y si no existe esa figura, pues simplemente uno de los asociados, uno de los corporados. Vamos a ver un ejemplo, si fuera una reunión, digamos que presencial, cómo debería ser el documento, ¿cierto? Por regla general, las actas tienen un número, ese número es un consecutivo que ustedes mismos asignan. Hay, por ejemplo, entidades que asignan consecutivos por años, entonces anotan acta 001 de 2021. Hay otros que simplemente el consecutivo es, digamos que por todos los años, entonces cada año simplemente van eligiendo un número más. Entonces, ya este año pueden ir en el acta 017, ¿cierto? Eso no hay inconveniente porque no hay una regla que me lo establezca. En el título establecer qué tipo de reunión voy a celebrar. Entonces, por ejemplo, esta va a ser una reunión extraordinaria. Entonces, por ejemplo, estaríamos hoy, es el acta número 015, asamblea extraordinaria. ¿Por qué es extraordinaria? Porque hemos decidido, ejemplo, nombrar un nuevo revisor fiscal de la fundación, ¿cierto? Anotamos el nombre de la fundación, el NID de la fundación para que podamos identificar el acta. En la ciudad de, entonces digamos que es una fundación que está domiciliada en Itagüí, entonces en la ciudad de Itagüí, siendo vamos a mirar la hora, las 9:20, siendo las 9:22 del 15 de septiembre del 2021, se reunió la Asamblea General de la Fundación, listo, X, ¿cierto? Con el fin de celebrar una reunión extraordinaria. Y acá viene una forma de hacer una buena convocatoria sin complicarme mucho para Cámara, por así decirlo. ¿Por qué? Porque yo le digo previa citación conforme a las normas estatutarias. Cuando yo le digo eso a la Cámara tiene que asumir que la convocatoria fue por el órgano que era competente, con la antelación que era y la forma que era. Esa es una forma de hacerlo. Hay otros que simplemente establecen previa citación por parte del presidente de la junta directiva, realizada el día tal, a través de X medio o a través de correo electrónico, de acuerdo con los estatutos, ¿cierto? Hay muchas formas de indicar pues el tema de convocatoria, solo que esto es una opción para hacerlo pues como más ágil, para que de pronto la Cámara no le diga, venga, y usted sí convocó con la antelación que era, ¿cierto? Porque imagínese que la reunión la estamos celebrando hoy, o sea, este es el acta de hoy, pero usted me dice acá, convocada por el representante legal el día 13 de septiembre del 2021. Entonces uno como Cámara va a los estatutos y dice, venga, pero es una extraordinaria, según sus estatutos es con 10 días de anticipación y usted apenas convocó con 2 días, ¿cierto? Y eso que inclusive ni siquiera tuvo como esa apreciación que les decía por allá Walter en la reunión, que no tenga ni en cuenta ni el día de la convocatoria ni el día de la reunión, sino que lo hizo así derecho. ¿Cierto? Casi que me di cuenta un solo día. Listo. El orden del día no es algo necesario en un texto de un acta como tal, pero sí genera orden, porque yo con el orden del día, pues le puedo indicar a las personas que hacen parte de la reunión qué vamos a hacer ese día, ¿cierto? O qué vamos a decidir. Entonces, el orden del día, por regla general, va a tener una verificación del quórum, o sea, quiénes están presentes, para mirar eso de si hay quórum decisorio y deliberativo, perdón, deliberativo y decisorio. Un nombramiento de un presidente, un secretario para presidir la reunión, y recordemos que estamos haciendo una reunión presencial. Una propuesta, entonces acá ya
puntos siguientes serán las propuestas que vamos a tener. Por ejemplo, acá propuesta de reforma a los estatutos, referente al aumento del término de vigencia de la entidad. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de una corporación, de una asociación, porque las fundaciones, por ejemplo, no tienen una vigencia, son indefinidas, por ejemplo. Nombramiento de miembros de junta directiva. Ejemplo, la que decíamos ahora. Vamos a reorganización de los cargos en la junta directiva, ¿cierto? Que decíamos ahora que ya no el presidente no era ese, sino que era otro, o sea, simplemente se reorganizaron los cargos. Y aprobación del texto final del acta. Recuerde, siempre están la aprobación de los puntos y la aprobación del texto final. Son dos aprobaciones diferentes y el objetivo es completamente diferente. En los puntos o en las propuestas es ese nombramiento, esa reforma. Y en la aprobación del texto final del acta, es como su nombre lo indica, que el acta sí corresponda con lo que se decidió. ¿Listo? Ejemplo, podría suceder que en ese numeral segundo se agregara nombramiento de presidente y secretario y comisión para aprobar el texto final del acta, por ejemplo. Hay veces que lo anotan ahí o lo anotan como un numeral adicional. Listo. Desarrollo del orden del día. Lo más importante frente a una entidad sin ánimo de lucro es establecer el porcentaje de participación presente. Es decir, que yo no es decir, está Juan, María, Walter, o sea, un montón de personas. No, no es decir solamente eso, es establecer qué porcentaje de participación representan ellos del órgano que se está reuniendo, ¿cierto? No es solo indicar en los nombres de las personas. Es muy común que eso llegue acá, ¿cierto? Que acá simplemente nos digan, ve, están presentes X personas. La Cámara desconoce si esos 10 que están allá son el 100%, si son el 90%, si son el 80%. O sea, ¿por qué? Porque hay que mirar que sea un quórum deliberativo, ¿cierto? Entonces, muy importante siempre establecer cuando se tratan de las personas qué porcentaje representan. Y el nombramiento de presidente y secretario para esa reunión. Estamos reuniendo de manera presencial. Listo, de manera virtual eso no se hace, porque pues como allá las actas no la firman presidente y secretario, sino que se la firma es el representante legal y el secretario que exista al interior de la entidad, y si no un miembro, uno de los asociados, entonces este punto en una virtual, pues no la tengo que, este puntico de nombramiento de presidente no lo tengo que agotar. Las propuestas, ¿cierto? Acá hay una forma fácil de aprobar una propuesta. La anterior propuesta es aprobada por el 100% de los asistentes a la reunión. U otra forma, las anteriores personas son nombradas por unanimidad de los asistentes en los cargos propuestos. Esa es una forma fácil de aprobar un punto, ¿cierto? Una forma fácil donde a la Cámara le queda claro que fue el 100%, es decir, todos fueron votos a favor. Pero hay otros que pueden decir, no, la anterior propuesta fue aprobada de la siguiente manera. 5 votos a favor, un voto en contra y X personas se abstuvo de votar, ¿cierto? Algo como eso. O sea, eso también es válido, es inclusive pues el detalle, pero para que tengan digamos presente esto, yo las puedo aprobar simplemente indicando que fue aprobado por el 100% o que fue aprobado por unanimidad o que fue aprobado por la totalidad. En ambos casos pues la Cámara pues se los vale. Pero eso sí, nunca se me puede olvidar que esos puntos tienen que estar aprobados. ¿Por qué les insisto en esto? Porque es común que a las cámaras lleguen que diga eso. Se propone a la Asamblea General el aumento de vigencia de la entidad, la cual será hasta el 2 de junio del año 2050. Listo. Y no me dicen nada más. Hasta ahí. El presidente de la Junta Directiva propone que se nombre una nueva Junta Directiva compuesta así. Y anotan las personas, cargos y ya. Pero no me dicen si lo aprobaron o no, entonces quedó como, bueno, y usted lo propuso, pero ¿y entonces al final qué dijeron? Entonces por eso es importante que siempre se establezca en cada punto que yo quiero inscribir o que se discuta, porque es que hay reuniones que no se traen a cámara, pero de todas maneras siempre los puntos tienen que ser aprobados por los asistentes. Listo. Y viene el tema de la lectura. Recuerden, son dos aprobaciones, una de los puntos de cada punto y otra del texto final. Entonces es muy común encontrar luego un receso para la elaboración del acta, esté leída y aprobado por unanimidad de los asistentes. Listo.
¿Por qué razón entonces uno dice, y por qué entonces la gente nombra comisiones si es más fácil leerla ahí de una vez, ¿cierto? Pero resulta que es que hay entes, o sea, hay reuniones que son muy extensas, o sea, se demora mucho, el texto es bastante, y pues yo no voy a tener a esas personas reunidas un montón de tiempo para que luego me aprueben el texto del acta. Por eso es que yo normalmente nombro una comisión. Cuando el órgano, cuando la reunión es base, uno sabe que es muy extensa, es mejor dejar el tiempo de que se elabore y que sean esos comisionados los que al final lean el texto final y que digan, ah, sí, esto está conforme con las decisiones que se tomaron ese día y me la firmen en señal de aprobación, ¿cierto? Pero esa es la razón principalmente por la cual se nombra comisión, para evitar pues como el desgaste que las personas esperen. Ya no lo veo tanto, pero también era común que el texto final de una reunión o el texto final de un acta de una reunión pasada la aprobaran en una reunión futura, o sea, posterior. Pero eso es muy común, por ejemplo, en juntas directivas de entidades financieras. Pero ellos se reúnen, entonces digamos que cada mes. Entonces uno sabe que necesariamente se van a reunir y van a aprobarla. Pero imagínense una entidad que uno diga, ah, no, sí, la aprobamos en la próxima reunión. Y resulta que la próxima reunión la hicieron por allá los 3 meses. ¿Ves? Y ni siquiera la han podido escribir a la Cámara que porque no la aprobaron, ¿cierto? Entonces por eso se recomienda que si no la van a aprobar de una vez, pues por lo menos nombren una comisión para que lo hagan. Listo. Recuerden, las actas siempre las firman presidente y secretario, excepto esas reuniones no presenciales que le aplicamos la ley 222 y la firma representante legal, secretario de la entidad, si existe la figura, y si no, uno de los asociados. Pero en el libro de actas original siempre, siempre debe estar firmada, ¿cierto? Firmadita, no la firma escaneada. Y esta notica de ser fiel copia toma del original, pues son solamente aquellas actas que se traen para efectos de registro en una cámara de comercio, ¿cierto? Solamente las que se inscriben en cámara, porque en sí el acta original basta presidente y secretario y si tiene comisión hasta la comisión. Listo. Claro, ¿tenemos más preguntas? Walter, la señora confirma que le quedó muy claro, sin embargo dice, ¿qué pasa si hay actas firmadas electrónicamente? No, hay que enviárselas para que la firmen. Porque es que yo creería que ellos, digamos que le agregaron la firma escaneada. No hay que enviárselas para que se las firmen ahí encima, como para cumplir por lo menos. Recuerden, estamos hablando de actas que están en el libro de actas original, o sea, estamos hablando es de ese libro en particular. No estamos hablando de las que están en cámara, porque yo les decía, frente a Cámara de Comercio siempre se traen son copias y nosotros validamos que esas firmas estén escaneaditas y se agreguen, y eso es válido para nosotros. Pero en el libro original, si le agregaron una firma escaneada, simplemente envíesela para que la firme nuevamente. Es una forma de solucionar. Listo, tenemos otra pregunta de la señora Joana Rodas. Dice, las actas de junta directiva ya no se imprimen en hojas de Cámara de Comercio. ¿Me podría aclarar esta información, por favor? Sí, a partir del año 2012, con el decreto 019, digamos, el gobierno nacional estableció qué libros se inscribían en una cámara de comercio y dejó solamente 2 libros. El del máximo órgano, el de actas de asamblea general, o en el caso de una sociedad de asamblea de accionistas, de junta de socios, asamblea de fundadores, asamblea de corporados, de asociados, entonces como el libro del máximo órgano, y el otro, el de un control de quienes hacen parte de la entidad, que digamos en una entidad sin ánimo de lucro se puede llamar registro de asociados, registro de corporados, registro de fundadores, ¿cierto? Habría que mirar cómo se llama el órgano. Entonces, solamente crearon esos dos libros como obligatorios para inscribirlos en una cámara. Entonces, los demás libros, incluyendo los contables, porque primero también se inscribían los contables, pero a partir justamente de ese decreto ya no. Entonces, como ya no se inscriben, ustedes simplemente, lo ideal es que conserven las actas en un libro, pues que ustedes vayan montando, por así decirlo, pero no tiene que estar en las hojas del libro que se inscribe en una cámara de comercio. No están obligados a hacerlo.
Listo. Entonces, ¿a partir de cuándo? Es del año 2012. Decreto 019 es de el enero del año 2012. Gracias, Walter. La señora Marta Lucía Vélez nos pregunta, ¿qué pasaría en el caso que no se tenga secretaria? ¿Quién, aparte del presidente, puede firmar las actas? Bueno, yo no sé, porque hay dos cosas. Cuando son reuniones presenciales, presidente y secretario se eligen de quienes están presentes en la reunión. O sea, no es que sea el presidente de la junta directiva o el secretario de la junta directiva, no, es presidente y secretario de quienes están ahí. Es decir, ejemplo, Walter Ortiz asistió ahí como asesor. Entonces le dije, ay, Walter, vení, vos vas a ser el secretario de la reunión. Listo, te lo nombramos. Cuando se trata de esas no presenciales, mire que yo les hacía esa anotación, las firma representante legal, pues, habla de representante, no dice que el principal, puede ser principal o suplente. Y secretario si existe el órgano en la entidad, pero si no existe la firma uno de los asociados. Entonces, digamos, nos reunimos 20 asociados. Entonces yo le voy a decir a Juan, que es un asociado, que también me firme el acta con el fin de cumplir con quienes firman el documento, teniendo en cuenta que no existe la figura de secretario dentro de mi entidad. Gracias, Walter. Otra nos pregunta la señora Natalia Díaz, dice, cuando radico acta para cambios y registros de nombramientos, ¿esto es válido como inscripción ante la Cámara? Claro, no entendí esa pregunta. De pronto la señora Natalia puede prender su micrófono, yo le doy aprobación para que pueda realizar la pregunta, porque así es como nos la puso Walter. Doña Natalia, ¿puede activar su micrófono, por favor? Gracias, sí. La Ya la... pregunta es, gracias. Dicen que debemos registrar, somos una asociación de padres, debemos registrar ante la Cámara de Comercio los libros de actas de la asamblea, ¿cierto? Y Así libros es. de asociados o afiliados. La radicación que se hace anualmente para los cambios y registros, nombramientos y todo, esto también es, o sea, ese procedimiento es válido o es lo mismo cuando registro las actas o el acta de la asamblea, o debo hacer dos procesos, uno de No, registro. son, sí, no, yo te explico, no, ahí sí ya más o menos sí la entendí. No, son procesos completamente distintos. Digamos que una asociación de padres de familia puede tener varias cosas para hacer en una cámara. Primero, renovar su inscripción anualmente, que se renueva dentro de los 3 primeros meses de cada año, diligenciando un formulario de renovación, ¿cierto? Esa es, digamos, una primera obligación que se tiene frente a la cámara, ¿cierto? Desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de cada año. Renueva la inscripción vía formulario Rubis. Otras obligaciones, digamos que es si yo realicé nombramientos de juntas directivas, de revisor fiscal, de representante legal, realicé reformas de estatutos, con el fin de darle publicidad a esos actos. Eso es diferente a lo anterior, o sea, no es una renovación diferente a lo anterior. Le puedo solicitar a la Cámara la inscripción de esos documentos y eso genera un costo también. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos dos procesos, la renovación anual y el registro de nombramientos o reformas. Y hay un tercero y es, ve, yo no tengo libros de actas inscritos, yo no tengo libros asociados inscritos, entonces es solicitarle a la Cámara que me registre el libro de actas de asamblea de asociados y el registro de asociados, ¿cierto? ¿Cuántas hojas? No, ustedes definen cuántas. ¿Cómo se registran los libros? Se hace una solicitud por parte del representante legal, donde ustedes indican cuántas hojas necesitan del libro. Inclusive en las cámaras pueden encontrar modelos. En la página web de nosotros también pueden encontrar modelos, donde ustedes le solicitan a la cámara X número de hojas. ¿Qué hace la cámara? Les sella las hojas y se las entrega a ustedes para que ustedes las conserven y ahí vayan llevando las actas del máximo órgano o vayan anotando quienes hacen parte de sus asociados cuando se trata de registro de asociados. Listo. Claro, tenemos otra. Sí. Nos preguntan, ¿el contenido de las actas debe reposar todo lo sucedido en la reunión o se puede resumir?
Bueno, recuerden que yo les decía que esa comisión, esa aprobación del texto final, pues digamos que ellos son los que van a hacer esa validación. Por regla general debería ser todo lo que sucedió allá, ¿cierto? Pues, esa es una de las razones por las cuales yo les digo que cuando traigan actas a la Cámara a registrar, traigan un extracto más no el acto original, o sea, no todo el texto, ¿cierto? Porque en principio, cuando yo voy a redactar el acta, lo ideal sería que se fuera una fiel, digamos, fotografía de las decisiones que se tomaron allá. O sea, es decir, ustedes en el acta pueden encontrar cosas como el señor X le dijo a la señora tal X, ¿cierto? Cosas como eso, y uno dice, hey, ¿por qué anotan eso? No, resulta que es que la finalidad del acta es que sea un fiel reflejo de lo que pasó ese día en la reunión. Ah, pero yo quise hacer un resumen porque yo no quería anotar tantas cosas de lo que se había dicho allá. Al final, ¿quién aprobará eso? Para eso está esa comisión o para eso se hace lectura del acta. Si se dice que se aprobó es porque ellos estuvieron de acuerdo con que se hiciera ese resumen. ¿Listo? ¿Caro? Listo. Por acá tengo una pregunta de la señora Beatriz Elena Molina. Doña Beatriz Elena, yo le voy a activar el micrófono. Usted, por favor, lo puede activar para que realice la pregunta, ya que no es clara. Doña Beatriz, en este momento puede hablar, tiene el micrófono activado. Mm, No lo no, no habla. tiene. ¿Y Sí, qué ahí lo tiene anotó? activado, pero mira, es que me dice así la pregunta Walter. Dice, en la cooperativa tenemos un programa llamado Piscis, en el cual ya manejamos todo con 0 pales, ahí donde no entiendo como la palabra. Y cada persona tiene doble firma para firmar actas y muchos otros trámites. Y no se manejan ya las actas físicas. No sirve. Yo creería que 0 papeles. Exacto, básicamente Sí. lo que desean es no tener nada impreso. Bueno, pero les cuento algo, o sea, eso es válido si el libro que tengan es virtual, si es electrónico. Incluso, Caro, yo creo que sería bueno hasta anotarle mi correo y yo le explico pues en qué consiste los libros electrónicos, ¿cierto? Porque a nivel de Cámara de Comercio de Aburrasur, solo existe una sociedad comercial que tiene un libro electrónico inscrito. Es una sola a nivel de Cámara. De resto, todas las entidades que están inscritas en la Cámara si tienen libros, los tienen registrados físicamente. Y si los tienen físicamente, necesariamente tienen que imprimir las actas, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos presente. Si lo que quieren ustedes de pronto es validar que si pueden registrar sus libros electrónicos, nosotros como Cámara les indicamos cómo funciona. Eso sí, de entrada les adelanto, necesitan tener firma digital avalada por una entidad de certificación, ¿cierto? No sé si ustedes han comprado, por ejemplo, certificados digitales, virtuales por parte de la Cámara, que cuando les llega, ustedes pueden validar que la firma de ese secretario es una firma válida, es una firma que valida una entidad que se llama Certicámaras, ¿cierto? No solo Certicámaras ofrece ese servicio de firmas digitales, hay muchas entidades. Solo que hay que tener presente eso, que cuando yo quiero firmar electrónicamente un documento, lo que tengo que tener es una firma digital avalada por una entidad de certificación. Listo, entonces, para mí, las que tienen en este momento, posiblemente, pues sin conocer el caso concreto, no son válidas por lo que yo les digo. Actualmente solo conozco de una sociedad comercial que le solicitó a la Cámara de Comercio Aburrasur el registro de libros electrónicos. De resto, todas las entidades, si tienen libros registrados, los tienen solamente de manera física. Voy a finalizar esta anotacioncita. Inclusive el doctor Mejía ahora lo había mencionado, y es que el órgano de vigilancia de la mayoría de entidades sin ánimo de lucro inscritas en una cámara es la Gobernación de Antioquia, de las corporaciones, de las asociaciones, de las fundaciones, y el órgano que se designó en la gobernación se llama así, Dirección de Asesoría Legal y de Control de Entidades sin ánimo de lucro. Pero en el caso de
de los fondos de empleados, de las cooperativas, de las mutuales, o sea, todo lo que hace parece o que hace parte del sector solidario, no es esta entidad la que las vigila. Las vigila, las controla, las supervisa, es la Superintendencia de Economía Solidaria, o sea, son entes completamente distintos. Incluso las asociaciones de padres de familia que están ubicadas en Envigado, en Itagüí y en Sabaneta, tienen también la vigilancia de la Secretaría de Educación de ese municipio en particular, ¿cierto? Entonces, digamos que el tema de vigilancia y control de cada entidad sin ánimo de lucro, uno como buen abogado dice, depende, porque cada entidad puede tener su propio órgano de control. Si bien es cierto que la regla general en la Cámara es que casi todas las fundaciones, corporaciones, asociaciones las vigilan ellos, pues hay que mirar si en caso concreto si le aplica o no esa regla general. Listo. Caro, ¿tenemos más preguntas? Sí, dice, ¿las actas se debe registrar cada año o solo cuando se tienen nombramientos o reforma de estatutos? Ah, bueno. Caro, la señora de los libros, la que nos está diciendo de los libros, anótale porfa mi correo, que sería bueno que habláramos con ella. Pero ella nos Entonces, respondió que ya le había quedado claro. bueno, listo. Listo, Ah, bueno, igual si de pronto requiere ampliar información, nos dice para enviarle el correo del abogado. Listo. listo, perfecto. Y frente a la pregunta, ¿todas las actas se inscriben? No, solamente aquellas que impliquen una modificación de estatutos o de nombramientos. Solo eso. De resto, pero es que en el acta del año pasado o de este año se aprobaron los estados financieros, se aprobaron las propuestas de lo que se va a realizar en la entidad, se aprobó conseguir un lote para la entidad. Eso no tiene nada que ver ni con nombramiento ni con reforma. Eso no se inscribe en la Cámara. Eso simplemente se imprime y se lleva al libro de actas. Listo. Entonces, solo se inscriben aquellas actas que implican modificaciones de estatutos o nombramientos. Es lo único que se inscribe en la Cámara. Claro, ¿Cuál tenemos termina? más. En el momento no tenemos más preguntas. Nos han enviado varias personas de cómo pueden hacer para recibir una asesoría. Entonces, yo les estoy respondiendo a los que nos han escrito y para los que no, que se pueden comunicar a la línea 444-2344 en la extensión 1510 con Patricia Suárez. Ella les asigna la cita, le dicen que es asesoría jurídica o el trámite que requieran y ella les ayuda asignando la cita. Listo, para que entonces lo tengan en cuenta. 444-2344, extensión 1510. Listo, perfecto. Recordarles que las asesorías actualmente se están haciendo de manera también virtual a través de una aplicación que es Meet. Es una aplicación muy sencilla. Nos ha gustado bastante, nos ha servido bastante porque la aplicación permite también compartir documentos. Entonces pues, es sencilla y es muy fácil pues como ingresar para que lo tengan presente. Caro, más preguntas, porque yo sí, pues ya no tengo pues como más tema. Entonces, si no hay más preguntas, así que No, nos agradecemos la están asistencia. llegando son mensajes de agradecimiento, que muy completa la charla, que aprendieron mucho, pero más preguntas no tenemos en el momento. Bueno, no, entonces no más que agradecer por la asistencia, por el tiempo, por ser tan dinámicos también con el tema de las preguntas. Y no, desde la dirección jurídica estamos atentos si de pronto llegan a necesitar algo, o sea, a profundizar algo, agendar el tema de las asesorías, porque al fin y al cabo, pues esta es la razón de ser de las cámaras de comercio. Entonces, les deseo un feliz día. Al finalizar la conferencia les va a llegar un enlace con una corta evaluación del evento. Les agradecemos si nos ayudan, por favor, respondiéndola. Muchas gracias a todos por la asistencia y les deseamos un feliz día. Con respecto a las memorias que nos están preguntando, las pueden encontrar a partir de unos 15 minuticos en la página de la Cámara, cámaraaurrasur.com. En el enlace Centro de Conocimiento, ahí encuentran las memorias. Y también la pueden volver a ver a través de nuestro canal de YouTube. También queda subido en la tarde. Entonces ahí pueden volver a ver la conferencia para las personas que quieran aclarar dudas. Feliz día.